Mi nombre es Tardo Duquela. Yo fui uno de los tantos auxiliares técnicos que trabajó en las elecciones del 15 de mayo pasado. Nosotros los técnicos auxiliares recibimos, en mi caso, un curso taller de un día de 9 a 5, destinado a estar preparados para primero unas pruebas técnicas que se hicieron el 9 y 10 de abril, y luego habían unos cursos de reforzamiento tanto en la Universidad PEC como en la Universidad OIM. En cuanto a lo que fueron las acreditaciones, las llamadas a los técnicos y la disposición que tuvieron esto hacia la Junta Central Electoral, nosotros los técnicos fuimos llamados el viernes 12. Estuvimos la semana anterior totalmente llamando, nos mantuvimos llamando, nos mantuvimos en comunicación, no se nos decía nada, que prontamente que nos iba a llamar, prontamente que nos iban a llamar, y nunca nos llamaban. Entonces el viernes nosotros recibimos llamadas, los que fuimos afortunados de recibirlas, obviamente, y nos apersonamos a la Junta Central Electoral. Personalmente yo estuve desde las 12 del día hasta las 6:30 de la tarde, porque las credenciales no bajaban. Ahí había alrededor de algunas 200, 300 personas, auxiliares técnicos, buscando sus credenciales y no aparecían. Muchos de estos, como ya pude haber comentado anteriormente, no recibieron siquiera la llamada para ir a buscar sus credenciales. Para citar uno de los casos, una de las compañeras que estuvo conmigo en el curso, recibió la llamada, fue a la Junta Central Electoral alrededor de las 2 de la tarde y hasta las 11:30 de la noche no recibió la credencial. Lo único que le dijeron fue: vete, resolvemos mañana. Ella igualmente volvió al otro día, sábado, y no consiguió su credencial. Le dijeron: no sabemos qué hacer contigo. Y en ese caso ella lo que hizo fue simplemente irse. No iba a poder hacer absolutamente más nada. En cuanto a lo que se dice, que renunciaron más de 3.000 técnicos, como es posible, hay muchos que tal vez simplemente desistieron por la desorganización. Como ya les comenté, muchos ni fueron llamados, otros acudieron y no recibieron acreditaciones, otros fueron a los centros pero no sabían a cuál mesa porque no tenían una acreditación que les dijera tal mesa. Dijeron en la Junta a muchos de ellos que iban a recibir su acreditación en el centro. Le dijeron: vayan a tal centro. Pero al ir allá, al apersonarse allá, no encontraron acreditación, no encontraron a qué mesa servir, sino simplemente tuvieron que servir a una mesa aleatoria donde no habían técnicos. La Junta Central Electoral, en este caso, quiso darle una respuesta a los partidos políticos diciendo que renunciaron. De parte mía, por la experiencia que ya tuve, yo no creo que hayan renunciado nadie. Simplemente o el desorden de la Junta o simplemente no fueron llamados. En cuanto al funcionamiento de los equipos, bueno, los equipos estuvieron correctos, no hubo problema en cuanto a que ellos llegaron dañados o que llegaron todo normal, pero el problema estuvo en el problema del desorden. O sea, la Junta se supone que debía mandarte un folder. Ese folder, según nos explicaban en el cursillo anterior e incluso en las pruebas, iba a tener la llave USB, iba a contener la 3G, y esos eran los materiales que nosotros íbamos a utilizar para esa mesa. Al momento de llegar ese folder, pasó que la identificación QR que iban a utilizar tanto el presidente como el secretario para dar permiso a los pasos dentro de los equipos, muchas no se leyeron, simplemente no funcionaron en el momento que tenían que funcionar. Otro problema fue las 3G. Hubieron muchas 3G
que decían sin inválido. Otro problema fue también las QRs de secretario, que tenían el problema de que no se leyeran. Otro inconveniente que sucedió con los equipos fue la cuestión de que, por ejemplo, la máquina de registro debía tener un mínimo de 80% de carga, si no, no funcionaba correctamente o se frizaba. Algunos equipos se frizaron. Pero luego de eso no hubo algún otro inconveniente de gravedad que impidiera seguir el funcionamiento de los equipos. En cuanto a los presidentes, secretarios, miembros de la mesa, miembros del colegio, porque nosotros los auxiliares éramos algo externo, éramos una figura externa, ajena al proceso, solo estábamos para manejar el equipo. En cuanto a lo que son los miembros de la mesa, ellos tenían ¿cómo diríamos? Un conocimiento vago de lo que iban a hacer con los equipos. Muchos presidentes, en mi caso, que en el colegio en el que trabajé habían 24 mesas, muchos de esos presidentes no sabían cómo proceder al momento de, por ejemplo, al inicio, cuando iban a configurarse los equipos de registro, con el lector de huella y todo, a la hora de la máquina de escrutinio, si por ejemplo los inhabilitados que habían en su mesa, cómo era que iban a proceder, qué era lo que iban a hacer con ellos. Obviamente, si habían inhabilitados, el lector no los iba a leer, por tanto los concurrentes en el lector iban a dar de menos e iban a haber mayor cantidad de boletas que los concurrentes que aparecían en el equipo de registro. Entonces, al trasladar la USB del equipo de registro a la máquina de escrutinio, iba a haber un descuadre en el acta que apareciera luego de escaneadas las boletas de los diferentes niveles. O sea, ese proceso, por ejemplo, yo no tenía el manejo necesario de eso. Yo personalmente, claro, obviamente pudo haber alguna actitud por algún sitio, pero no. Realmente el proceso era un proceso correcto, era un proceso que si se llevaba organizadamente iba a ser totalmente un éxito. Realmente para mí fue un paso lindísimo en lo que es la democracia dominicana. Y los equipos simplemente fue por fallos simples, fallos que eran de organización, porque si te llegaba una QR mala, se suponía que un soporte técnico iba a poder ir al centro con una copia de la QR para que tú siguieras el proceso. Entonces, en cuanto ya a lo que es el pago, están haciendo un levantamiento, han estado llamando para preguntarte en qué mesa tú trabajaste, si realizaste el trabajo y qué problema tuviste. Nada más. Ellos no te están diciendo necesitamos que tú te apersones para evaluar lo que tú hiciste o no, porque obviamente si uno no fue a cumplir con su trabajo, ellos te van a llamar y te van a decir tú no fuiste. Bueno, ok, yo no fui, pero yo no fui por esto y por esto. Entonces por eso me van a meter preso, por eso me van a condenar. Por eso es que yo digo que esa excusa de la renuncia de los 3.000 técnicos no es más que eso, una excusa. En cuanto al pago, la Junta queremos que aclare, porque están llamando para pagar día viernes, pero queremos que se aclare, porque se han suscitado eventos donde le han dicho a algunos técnicos, bueno, le vamos a dar 4.000 pesos. En otros le dicen son 5.000. Nosotros nunca recibimos una dieta. Fuimos los que instalamos los equipos el sábado anterior a las elecciones, o sea, dígase día 14. No nos dieron una dieta por el día completo que estuvimos ahí. Entonces, en nuestras acreditaciones se nos dice que somos miembros no sería correcto decirlo así, sino que estamos nombrados en la Junta desde el 15 hasta el 18 de mayo.
Yo entiendo que si solo trabajamos 14, 15, deben de pagársenos eso, pero entonces, ¿por qué en las credenciales dice eso? En cuanto a las dietas tienen que reconocerlas, aunque no nos lo dieran ese día, deben de reconocerlas. Nosotros trabajamos esos 2 días. Lo que yo pido es que no se satanicen a los auxiliares técnicos, pues como ya ustedes verán de primera mano, yo tuve la experiencia de que fueron simplemente errores de desorganización. Fue todo un desastre de logística de parte de la Junta Central Electoral, que parece que lamentablemente se le fue el tiempo encima. No fue más que eso.